Bueno, me llamo Olga, soy especialista en desarrollo infantil y terapia infantil. Yo me empecé a formar con el doctor Moya, que creo que hay bastante gente de aquí que ya lo conoce, creo que es presidente de honor de la Asociación del Raguets. Vale, empecé a formarme pues, en el método CNDT y en la teoría de niveles armónicos del desarrollo, que es, bueno, digamos, mi base a la hora de hacer las exploraciones y los tratamientos de los niños con los que trabajo. ¿Vale? Después hice máster en musicoterapia y, bueno, otras formaciones complementarias como logopedia, etc. Bueno, mi experiencia laboral empezó aplicando los programas de tratamiento que elaboraba el doctor Moya para los niños que llegaban a su consulta. Yo lo aplicaba a domicilio. Luego, más tarde, he tenido experiencia en colegios como psicopedagoga y, bueno, como profesora de refuerzo, etc. ¿Vale? Y ahora desde hace ya 6 años que tengo mi propio centro de desarrollo infantil y terapia infantil en Cornellà de Llobregat. Digamos, es como el centro que tienen aquí en Mapitele, Creixent, pero hace menos años y eso, en Cornellà de Llobregat. Bueno, lo que nos encontramos muchas veces cuando nos llegan las familias, encontramos que muchas veces el tema se focaliza mucho en el niño, ¿no? El niño hace esto, el niño no hace aquello, y entonces nosotras lo que acabamos viendo es, bueno, dos necesidades a la hora de observar al niño. ¿Vale? Una es ampliar el foco, es decir, no centrarnos solo en lo que el niño hace o no hace, o en lo que el niño es o no es, sino ampliarlo y observar cómo es el entorno familiar, cómo es su estilo educativo, ¿vale? Y también el entorno escolar, las exigencias de su entorno escolar. Y también, claro, toda la parte social del niño, cómo se relaciona con sus iguales. Esto es una cosa como muy importante, ¿vale? Porque a veces se acaba como focalizando todo en el niño, ¿no? Y acabas haciendo un trabajo pues parcial, ¿no? Y no se trata de eso, se trata también de poder orientar a las familias para que bueno, el trabajo terapéutico esté bien complementado con el trabajo educativo de las familias. Y bueno, y por otro lado también nos vemos en la necesidad de separar lo que es, digamos, la enfermedad o el déficit, las dificultades que presenta el niño, separarlas de lo que es la parte educativa, ¿vale? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Pues que acabamos atribuyendo a lo que es la enfermedad del niño o las dificultades del niño comportamientos que igual no se deben a un déficit, a una dificultad, sino que se deben a que en el entorno familiar pues quizá los límites no están muy bien establecidos, quizá el estilo educativo no acaba de ser el más adecuado para que ese niño pueda situarse y sepa comportarse en los diferentes ámbitos de su vida. Entiendo que aquí estamos bastante de acuerdo, ¿no? Que hay que diferenciar. Esto es muy difícil, muchas veces, a veces es muy difícil diferenciarlo, ¿Dónde está el problema neurológico o el trastorno de conducta? ¿No? Es todo muy difuso, ¿no? Y dónde está la parte educativa de los padres. Lo que está claro es que siempre hay que ampliar el foco y siempre hay que mirar, pues esto, ¿no? Lo que la familia puede aportar. Hay que buscar en la familia tanto las causas como las soluciones, ¿vale? Bueno, frases que nos dicen los padres. Muchas veces nos encontramos con que nos dicen frases como es que solo hace lo que le apetece, solo hace lo que le gusta, lo que no le gusta no se esfuerza, incluso llega a pegar a los abuelos, insulta, ¿vale? Se ha convertido en un tirano, es el rey de la casa, ¿vale? Son frases que nosotras escuchamos continuamente, ¿vale? Incluso una que es un poco como la más definitoria y la que más nos va a llevar al tema que vamos a hablar hoy, que es todos tenemos que bailar al son que él o ella marca, ¿vale? Esto nos lo encontramos un montón, ¿vale? Llegan a un punto en que no saben ni cómo han llegado los padres, ¿no?, a encontrarse con esta situación. De repente, con 5 o 6 años, dicen, no puede ser, pero si es que está mandando en casa, si este es el rey, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ir un poquito atrás a veces, ¿no?, a ver cómo ha sido, ¿no?, todo el sistema educativo, ¿no?, a lo largo de toda su vida. Y cuando decimos toda su vida, decimos toda su vida. Ahora veréis que todo empieza
desde el nacimiento, digamos, ¿vale? Desde la etapa neonatal. Vale, pues bueno, de esto vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo podemos educar de manera consciente, de manera que el niño poco a poco vaya interiorizando las normas y que aprenda a autorregularse, ¿vale? Esto va llegando poco a poco, ¿vale? Primero somos nosotros los que tenemos que poner el límite muy claro, muy sencillo, sí, no. Poco a poco va entrando el lenguaje, entonces tenemos que empezar a razonar con ellos, ¿vale? Y de lo que se trata es de que finalmente el niño ya haya interiorizado esto, ¿vale? De manera que él solo, digamos, se pueda autorregular, ¿vale? No necesite de agentes externos para saber, digamos, lo que está bien o lo que está mal. Vale, bueno, aclarar una cosa. Yo como terapeuta infantil, cuando doy orientaciones, lo hago, digamos, para ese caso en concreto, ¿vale? A mí me llegan casos, hacemos una exploración global del niño y a partir de aquí se hace un programa de tratamiento personalizado. No aplicamos protocolos de ningún tipo, sino que observamos, exploramos y con toda la información que tenemos llegamos a una conclusión y a partir de aquí hacemos un programa personalizado, ¿vale? De manera que lo que vamos a hacer hoy no va tanto por ahí, ¿vale? No vamos a entrar en casos concretos porque realmente hay que conocer bien los casos, ¿no? Para poder orientar. Pero yo creo que el tema que nos ocupa, creo que, bueno, que da mucho de sí y que podemos sacar muchas ideas que nos pueden ayudar a todos, si bien no, a reflexionar, ¿vale? Sobre eso, la aplicación de los límites, lo que nos cuesta ponerlos, por qué son importantes, ¿vale? Por saberlo, papás y mamás, ¿cuántos sois? Para saber más o menos, ¿vale? Educadoras, educadores, ¿vale? Terapeutas. ¿Hay alguien que hace doblete por ahí? Vale. Bueno. Vale, esto sería un poquito el esquema de la charla, ¿vale? Bueno, quería empezar con la definición del límite, ¿vale? Porque, bueno, creo que la definición de las palabras es muy importante. Hoy en día, además, se le da mucha importancia al lenguaje, y yo creo que la tiene, y entonces está bien reflexionar un poquito, ¿no? Sobre la definición de límite, la definición de personalidad y las connotaciones que tiene la palabra límite. Que esto es muy importante, ¿no? A la hora de decir, lo veo como algo positivo, lo veo como algo negativo, me atrevo a hacerlo, lo hago con convicción, o lo hago pensando que igual estoy haciendo algo mal, ¿no? Estoy haciendo algo malo al niño. Bueno, entraremos en la definición de límite, en la definición de personalidad, después ligaremos los dos conceptos y veremos cuál es la relación entre ellos. Después entraremos a conocer qué tipo de normas se ponen en cada etapa, qué tipo de normas y cómo aplicarlas, ¿vale? Desde el nacimiento hasta más o menos, yo me he puesto, digamos, como la pubertad, ¿vale? Hasta ahí más o menos, he llegado. Porque ahí, además, es un poquito ya como cuando se recogen los frutos de todo lo que se ha sembrado durante toda la infancia. Luego hablaremos de los capitanes y las capitanas del barco, que sois los padres, ¿no? Sois los educadores, los que tienen que tirar adelante, ¿no? Todo el proyecto familiar y los que tienen que, bueno, pues que tener claro cuáles son las normas que quieren establecer, qué clima familiar quieren tener en casa, ¿vale? Y entraremos un poquito en esto, ¿no? Pondremos el foco un poquito, no tanto en las normas, sino en quién aplica esas normas. Después reflexionaremos, que aquí seguramente os pediré un poquito de colaboración, porque yo creo que todos pensamos en esto, ¿no? Que son las dificultades con las que nos encontramos a la hora de poner límites, tanto a nivel social como a nivel personal, ¿vale? Este punto yo creo que será de los más interesantes, así que intentaré llegar rápido. Y bueno, por último, las conclusiones, que yo ya me las he puesto, que igual al final de la charla serán otras, pero estas son en principio mis conclusiones, ¿vale? Bueno, empezamos con la definición del límite. A ver, límite, bueno, yo he buscado un diccionario, luego me he acercado más al campo educativo, al campo psicológico. Digamos que, ¿vale? La parte de arriba sería un poquito
la definición de diccionario, ¿vale? ¿Qué es el límite? Un límite es una línea que divide, ¿no? Puede dividir dos países, dos áreas, es una frontera, es un tope, es un final, ¿vale? Vale, si nos acercamos al campo educativo, ¿vale? Sería más la segunda línea, ¿vale? Hablaríamos de reglas, normas, ¿sí? Cómo se pueden hacer las cosas, dónde se pueden hacer las cosas, con quién se pueden hacer las cosas, ¿vale? Y estaría relacionado con conceptos como guía, estructura, disciplina, ¿vale? Y si nos acercamos más al campo psicológico, que sería más la última línea, yo creo que hace más referencia al tema de actuar conscientemente, ¿no? Estoy haciendo algo, hay un impulso, hay una energía, hay algo que me está llevando a un sitio que yo no quiero. Entonces voy a poner conciencia sobre ello y a partir de aquí lo intento cambiar, ¿vale? Pongo el límite aquí, poniendo conciencia, y a partir de aquí intento cambiarlo, ¿no? Contener también, ¿no? Cuando uno, bueno, por ejemplo, cuando un niño, ¿no? Está en un estado de irritación imparable, ¿vale? Poner límite sería contener, ¿vale? Y bueno, tener autocontrol, autorregularse, ¿vale? Todas estas palabras para mí están relacionadas con el concepto del límite. ¿Alguna aportación? ¿Tenéis algún otro concepto que relacionéis con límite? Vale, pues ahora vamos a ver, porque en principio todos estos conceptos, digamos, no tienen ni connotación positiva ni negativa, pero sí que hay ideas que relacionamos con límite que unas nos suenan positivas y otras negativas, y esto va a ser muy importante a la hora de aplicarlo, ¿vale? Lo pongo en interrogante. ¿Por qué? Porque igual lo que para una persona es positivo, para otra es negativo, o incluso para la misma persona, lo que en un momento es positivo, en otro momento puede ser negativo, ¿no? Por ejemplo, control. Bueno, control igual suena bien, ¿no? Suena, bueno, ¿no? Todo lo tenemos más o menos, sabemos, ¿no? Dónde están las cosas, podemos manejarlo bien, pero igual en otro momento no queremos que haya control. Tenemos un niño muy inhibido y queremos, ¿no? Precisamente que salga, ¿no? de esa coraza, ¿no? Pero bueno, un poquito en general sí que podríamos decir, ¿no? Que las connotaciones negativas del límite serían, por ejemplo, limitación, ¿no? Cuando pongo límites a mi hijo, lo estoy limitando, ¿vale? La palabra final, ¿a qué suena final, no? Suena a techo, hasta aquí, tengo que parar esto aquí, ¿no? A veces suena como eso, como una impotencia, un no poder, una frustración, ¿vale? Frustración lo he puesto en las connotaciones negativas porque en la mayoría de casos lo vemos como algo negativo, pero la frustración precisamente es una herramienta muy valiosa para el crecimiento. Ya entraremos un poquito más en el tema de la frustración, ¿vale? Y bueno, connotaciones positivas: contención, seguridad, orden, una estructura, control, ¿vale? ¿Queréis comentar alguna cosa sobre esto? Bueno, vale. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que dependiendo de si nos situamos más, digamos, en la visión positiva de lo que es poner límites, si nos centramos en la parte positiva, digamos, si nos lo creemos, aplicaremos los límites de una manera mucho más convencida, con convicción, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que es algo positivo para el niño. Quizá no a corto plazo. A corto plazo seguramente va a llorar, seguramente te va a hacer una pataleta, pero a largo plazo igual sí que es positivo, ¿no? Que el niño sienta un orden, una estructura, una seguridad. Si nos ponemos en las connotaciones negativas, ¿no? Muchas veces nos encontramos eso con los papás. Sí. Que los papás tenéis miedo muchas veces a que el niño se frustre, ¿no? O que el niño se sienta impotente, ¿no? No poder, ¿no? Ayer
Ayer mismo mi compañera me explicaba, con la que trabajo en el centro, me explicaba que, bueno, que le habían venido unos padres que decían, bueno, explicaban que la niña tenía muy baja tolerancia a la frustración. Es decir, que cualquier cosa que le salía mal, ya era pataleta o ya era rompo lo que he hecho, no toleraba, no aguantaba que las cosas le salieran mal. Entonces, bueno, mi compañera pensó, voy a ver cómo se relaciona con sus padres, ¿no? Voy a ver cómo es su estilo educativo, cómo se relaciona, para ver si aquí puedo encontrar algo, ¿no? Pues bueno, planteó una exploración en la sala con los padres y claro, ¿qué se encontró? Pues se encontró con que, por ejemplo, la niña tenía unos bolos que tenía que derribar con una pelota y entonces con la pelota la lanzó, derribó 3 y 2 se quedaron tambaleando. Bueno, pues la niña dijo, he tirado 5. Y claro, y mi compañera decía, sí, yo creo que son 3. Y los padres dijeron, no, pero es que hay 2 que se están tambaleando, ¿no? Como salvándola, ¿no? del fracaso, ¿no? Bueno, situaciones de este tipo las vemos mucho, ¿no? Que es eso, los padres por miedo a que el niño se frustre en ese momento, le solucionan el problema, ¿no? El caso de estos padres de ayer también me explicaba mi compañera, por ejemplo, que hicieron un juego de cartas y ¿qué pasaba? Pues mi compañera veía que todo el rato se estaban dejando ganar, todo el rato. Y entonces, ¿qué propuso? Intentar ganarle, a ver qué pasa. Y claro, descontrol. Pues ya no quiero jugar más. Y ahí se acabó el juego. ¿Vale? Bueno, lo que decimos, ¿no? El tema de la frustración, eso es un temazo. ¿Vale? Porque es esto, la podemos utilizar como herramienta educativa. ¿Vale? Si un niño, por ejemplo, está haciendo un encajable, ¿no? Con figuras, ¿no? Un encajable de cuadrados, triángulos, estrellas. Si tiene una estrella y intenta encajar en un círculo y no le sale, la presencia de los padres ahí tendría que ser presencia, simplemente acompañarla. ¿Por qué? Porque va a estar ahí, ¿vale? Los padres, ¿qué tienen que hacer? Aguantar el enfado del niño, la frustración del niño y acompañarle con las palabras, con la presencia, de manera que el niño o la niña vean, ¿no? Que no pasa nada, que dentro de un rato, a base de prueba, ensayo y error, al final lo va a conseguir, ¿vale? Pues ese es un poquito el papel, ¿vale? Porque si le evitamos la frustración, entonces no hay crecimiento y tampoco hay maduración, ¿sí? Bueno, seguimos porque me estoy enrollando un poco. Vale, pues ahora de la definición de personalidad, ¿vale? Intento pasar un poquito rápido por aquí. La personalidad hace referencia a la manera de ser, pensar y de comportarse en el mundo, ¿vale? Se va construyendo a lo largo de la vida, pero los primeros años son los más importantes, ¿vale? A la hora de construir la personalidad. Bueno, yo supongo que esto ya más o menos lo sabéis, pero bueno, os lo pongo un poquito... viene dado por una parte por la carga genética. Un niño ya nace con un temperamento, no se puede negar, ¿no? Hay niños que son más ausentes, hay niños que son más despiertos, hay niños que son más nerviosos, niños que son más tranquilos, y cuando digo niño digo bebé. O sea, ¿vale? El niño viene con un temperamento, viene con una carga genética de serie. Pero lo que hay que tener en cuenta, y ahí es donde podemos intervenir los adultos, es que la acción educativa del entorno humano es la que va a modelar este temperamento. O sea, porque un niño, un bebé, sea nervioso, eso no quiere decir que tengamos que dejar que siga siendo nervioso siempre. Igual le podemos ayudar, ¿no? A que vaya canalizando un poquito su energía, ¿vale? Bueno, eso no me quiero liar mucho por aquí, pero bueno, el tema es este, ¿no? Que el estilo educativo de la familia, la manera como plantean los retos del día a día con el niño, ¿vale? Esto va a modelar todo lo que es el temperamento que le viene, digamos, de base, ¿vale? Y aquí es donde las capitanas y los capitanes del barco, bueno, tienen que tomar conciencia, y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para un poquito
reflexionar sobre desde dónde, ¿no?, podemos hacer esto y cómo podemos hacerlo. Vale, vamos a unir límites con personalidad. ¿Vale? A ver, se trata de entenderlo bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de pensar que al poner límites en la educación del niño le estamos cortando las alas, estamos poniéndole piedras en el camino, no dejamos que sean lo que son, no dejamos que sean lo que pueden llegar a ser, ¿no? A veces, ¿no? Es decir, si le pongo límite, entonces todo lo que lleva dentro me lo voy a cargar, ¿no? Esto es una cosa que se puede pensar. Y bueno, en la sociedad hoy en día hay bastante tendencia, ¿no?, a pensar, digamos, un poquito hacia aquí, ¿no? Vale. Bueno, yo pienso que no, que realmente el adulto lo que hace al poner límites es ayudarle a diferenciar entre lo que le apetece, lo que le estimula, lo que le gusta en el momento, diferenciarlo de lo que le conviene, ¿vale? Nosotros tenemos que tener un poco una mentalidad más a largo plazo, no es resolverle los problemas en el momento, no es darle lo que quiere al momento, sino pensar en que si en ese momento le damos o no le damos, le dejamos o no le dejamos, ¿qué estamos construyendo, no? Queremos construir, pues eso, una personalidad que a la larga, ¿no?, se sepa autorregular y sepa comportarse en sociedad, ¿vale? Entonces, el hecho de no poner límites, ¿qué significa a veces? Pues que estamos delegando una responsabilidad, porque es una responsabilidad, ¿vale? Entonces, cuando delegamos esta responsabilidad, a veces ¿dónde recae? Sobre el propio niño. A veces, ¿no?, nos encontramos preguntándole al niño desde muy pequeños, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres ir? Claro que a veces lo piensas y dices, ¿cómo le estoy preguntando yo esto a un niño de 2 años? Si no sabe, es que no lo sabe, ¿no? O entrar en el autobús, on vol seure, y luego le tienes que ir diciendo que aquí no, porque aquí van los señores mayores y, ¿no?, nos encontramos como pidiéndole permiso, pidiéndole opinión, ¿no? Y entonces que, claro, estamos delegando nuestra responsabilidad en él, ¿no? Esta responsabilidad todavía no le toca al niño o a la niña, ¿vale? Ya llegará más adelante, ¿no? Él acabará teniendo, pues eso, su propia conciencia moral, su propio, ¿no?, sistema de valores y su manera de comportarse en el mundo, pero cuando son niños, pues no podemos delegar, o si delegamos, luego tenemos que asumir las consecuencias, ¿no? Delegamos en el cole, delegamos cuando ya son un poquito mayores, casi es internet, los youtubers los que marcan un poquito, ¿no?, las líneas a seguir. Vale, pues lo que os comento, ¿no? Yo creo que no es cortar las alas, no es poner piedras en el camino, sino que es poner márgenes, poner una estructura, ayudar al niño a canalizar la energía que de por sí no tiene márgenes, el niño no sabe por dónde, ¿no? El niño cuando nace es un ser totalmente caótico. Si nosotros no ayudamos a canalizar, pues tenemos un desbordamiento de energía, ¿vale? No estamos construyendo nada, por decirlo así, ¿vale? Y bueno, lo que os he dicho varias veces ya, que es que a la larga pues vaya interiorizando la capacidad de autorregularse. Vale, aquí podríamos reflexionar sobre el niño tirano, ¿no? ¿Qué pasa con este niño que siempre le hemos ido preguntando, que al final, le hemos dado la batuta? ¿Qué pasa? Pues que al final es el rey de la casa, ¿no? Es quien torea, es quien maneja, ¿vale? Y entonces, claro, este niño, ¿cuál es su guía? Su guía son sus apetencias. Voy a hacer esto porque me gusta, porque me apetece, porque me estimula, ¿vale? Entonces, digamos que su pensamiento, dicho en palabras, sería: quiero esto y lo quiero ahora. Y si no lo tengo, voy a monto una pataleta, os hago quedar mal delante de la gente, etcétera, ¿vale? Y si hago alguna cosa muy mal hecha en ese momento, cuando estoy muy cabreado, es culpa vuestra, porque no me habéis dejado hacer lo que yo quería.
No sé si os suena, pero esto es así. Muchas veces, al final, el niño acaba culpando a los padres porque no han satisfecho sus exigencias o sus demandas. ¿Vale? Bueno, el niño tirano. Para reflexionar, ¿no? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Somos realmente culpables? Pues seguramente no somos culpables de que el niño haya llegado a destrozar no sé qué o se haya puesto a pegar a no sé cuántos. Pero sí que somos responsables, ¿no? De cómo podemos manejar estas situaciones de manera que no llegue a pasar esto, ¿no? Que el niño no llegue a ser este tirano, ¿no? Bueno, vamos a entrar en las etapas ahora, etapa a etapa, ¿vale? Lo que está sin paréntesis son las etapas según el método CMDT, la teoría de niveles armónicos del desarrollo del Dr. Moyá. Lo que tengo entre paréntesis son una nomenclatura que nos hemos inventado mi compañera Elena y yo para dar un poquito de una visión rápida de lo que es esa etapa, ¿vale? Bueno, empezaríamos por la etapa neonatal. El bebé acaba de llegar al mundo, ¿vale? Es un ser, pues esto, totalmente caótico. Bueno, perdón, hago un poquito de... Bueno, nombro las etapas, ¿vale? La etapa neonatal sería la que va desde el nacimiento del bebé hasta la etapa del suelo, que es cuando empieza ya a desplazarse por el suelo, empieza a voltear, a arrastrarse, gatear, etc. Luego tenemos la etapa del suelo propiamente, que acaba cuando el niño se pone en pie. ¿Vale? Entonces entraríamos en la etapa de bipedestación, que es el aventurero, y que dura más o menos hasta digamos P3, por orientarnos un poquito, ¿vale? Hasta los 3 años aproximadamente. Entraríamos en la etapa de monopedestación, que sería, digamos, siempre las edades son relativas, y las que trabajamos en este campo lo sabemos muy bien, pero bueno, para orientarnos un poquito sería la etapa preescolar, digamos, P3, P4, P5, y a partir de los 6 años aproximadamente, la primaria, entraríamos en la etapa de lateralización, y aquí hablaremos ya de ahí en adelante, ¿vale? Bueno, empezamos por la etapa neonatal. Decimos que es el bebé dormilón, porque ¿qué hace el bebé cuando nace? Dormir, comer, defecar, preocuparse por respirar y no atragantarse mientras traga, ritmos vegetativos, ¿no? Al final. Vale. Aquí, ¿cuáles son los más que límites? Bueno, podemos decir que son límites, pero hablamos más de ritmos, ¿vale? ¿En qué le podemos ayudar al bebé recién nacido? Pues a establecer los ritmos de sueño y vigilia, los ritmos de ingesta, los ritmos de higiene, de baño, ¿vale? Que el niño vaya teniendo unas rutinas. Eso al bebé, ¿qué le da? Pues una seguridad, una tranquilidad, ¿vale? También a la hora de gestionar sus necesidades, aquí también le podemos ayudar, ¿no? Por ejemplo, la típica, ¿cómo se dice? Bueno, cuando un bebé se irrita muchísimo llorando, se pasa de vueltas, eso es lo que quería decir, ¿no? Llora y entra en un estado de irritación. ¿Podemos hacer algo? Pues sí. ¿Os acordáis de una de las palabras relacionadas con límite? Contener, ¿no? Contener, acompañar, ¿vale? Y procurar que el niño no llegue a estos estados tan extremos, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿Es poner un límite? Sí. Es poner un límite, pues eso, a una energía desbordada, que al niño pues no le ayuda en nada. ¿Sí? En la etapa del suelo. A ver, la etapa del suelo ya empieza a ser muy importante en este sentido, porque aquí es donde empezamos a educar propiamente. En el bebé neonato no podemos hablar de educar todavía, es otra cosa, ¿no? Le acompañamos. Pero en la etapa del suelo ya sí. ¿Por qué? Porque el bebé gateador ya entiende el no, ¿vale? Todos tenemos la imagen del niño que va a meter lo que quiere, pero se gira y te mira, te ha entendido. Luego, lo que haga o no haga, eso ya acaba siendo su voluntad, ¿no? Vale, por eso decimos que en esta etapa ya se empieza propiamente a educar, ¿vale? Y a educar en los límites. Vale, ¿qué pasa? El niño empieza a desplazarse de manera autónoma, ¿vale? Ya no tenemos que ir nosotros a él
es él el que empieza a moverse por el suelo, ¿vale? ¿Eso qué conlleva? Los peligros. Lo que decimos, meter los dedos en un enchufe, darse con un canto, bueno, todo lo que le puede pasar a un niño que se mueva por el suelo. Entonces, bueno, ¿nosotros qué recomendamos? ¿Meterlo en un parquecito? No. ¿Por qué? A ver, por varios motivos, ¿vale? Meterlo en un parque supone evitarle, digamos, le estamos quitando la oportunidad de que aprenda a desplazarse por el suelo. Toda la etapa del suelo a nivel psicomotriz es muy rica y además sienta las bases de lo que luego serán todo el resto de sus desarrollos. El niño, en un mundo ideal, tendría que hacer la croqueta, arrastrarse, gatear, convertirse en un todoterreno antes de llegar a caminar, ¿vale? Entonces, ponerlo en un parque supone, ¿no?, digamos, quitar esta posibilidad. Además, estamos perdiendo la oportunidad de educar. ¿Por qué? Porque si está ahí, es que no va a tocar nada que no tenga que tocar, no va a hacer nada que no tenga que hacer. Con lo cual estamos perdiendo la oportunidad de empezar ya, ¿no?, a decir no, a explicar, a definir lo que son las normas. Y luego, por otro lado, a ver, el hecho de que el niño esté en un parquecito no deja de desear moverse, no deja de ver cosas, ¿no? Está recibiendo estímulos igualmente y seguramente desea moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se acaban irritando, con lo cual tampoco estás, ¿no?, consiguiendo que el niño esté ni siquiera calmado. Lo único que estás consiguiendo es tú estar un poquito más cómodo y más tranquilo. Entonces, como dice el doctor Moya, educar no es cómodo. Lo que sí que se recomienda, poner los protectores, digamos, lo básico, ¿no? Los protectores de las esquinas de las mesas y los protectores del enchufe. Ya está. No hay que reorganizar toda la casa para que no haya ninguna oportunidad de decirle no. ¿Vale? Vale, aquí, claro, el lenguaje ya es un elemento inhibidor. Si tú dices no, el niño puede inhibir la conducta. A veces no funciona, a veces no funciona. A veces hay que reaccionar un poco más rápido porque hay un peligro inminente. Sí, pues entonces en esos casos hay que apartar al niño de la situación. Hay que apartarlo físicamente, hay que coger al niño y apartarlo de la situación. ¿Vale? No de manera brusca, en la medida de lo posible, pero hay que apartarlo de la situación. ¿Vale? Y si puede ser llevarlo a otra situación, pues que sea rica en comunicación, no es apartarlo de un sitio para llevarlo a nada, sino apartarlo de un sitio para tener otra situación que al niño le pueda estimular más que el enchufe o igual que el enchufe. Vale, en esta etapa seguimos con las pautas de sueño y vigilia, ¿vale? Seguimos ayudándole pues, a que el niño vaya estableciendo sus ritmos, de manera que poco a poco pues, se va adaptando a los ritmos, digamos, del adulto, poco a poco, ¿vale? Y a nivel de ingesta es la etapa en la que el niño empieza a probar pues eso, texturas y sabores diferentes, ¿vale? Y bueno, la última frase, como ya, que educar no es cómodo. Vale, vamos a la siguiente, es la etapa de bipedestación. Bipedestación significa ponerse en pie, aunque suene un poco raro, ¿vale? Que es la que yo le llamo la etapa del aventurero. Vale, aquí tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos la autoridad, ¿vale? No olvidarnos de esto, ¿vale? Porque, el niño ya empieza a tener ciertas estrategias, ¿vale? Y entonces el dejarse llevar, pues ya empieza a ser peligroso porque el niño empieza a hacer aprendizajes y asocia, ¿no? Asocia que consigue muchas cosas de muchas maneras. Entonces, no olvidarnos, ¿no?, de que tenemos la autoridad y que somos la guía. Vale, en esta etapa, básicamente, es decir sí y no, sin dar demasiadas explicaciones, ¿vale? Y es muy importante mantener la coherencia y la constancia, ¿vale? Muy importante no dejarnos llevar, pues, por nuestros propios estados de ánimo, nuestro cansancio, nuestros agobios, nuestros miedos. ¿Qué es lo que pasa? O cuando llegas de trabajar,
pues no estás para aguantar no sé qué, no estás para aguantar no sé cuántos, y entonces, bueno, al final cuesta, ¿no? Cuesta hacerlo, pero como mínimo hay que tomar conciencia. Vale, hoy estoy cansado. Si tienes a alguien al lado en quien puedas delegar, delega. ¿Vale? Bueno, ser consciente es el primer paso, ser consciente. Y luego hacemos un poquito lo que podemos, ¿vale? Pero como mínimo esto, ¿no? Tener en cuenta el no hacerlo desde el cabreo, desde el cansancio, desde la frustración, ¿vale? Pensar que en ese momento estás educando de manera consciente. ¿Qué más? Bueno, es la etapa de las pataletas, ¿vale? Entonces, bueno, frente a una pataleta es muy difícil mantener la calma, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? A ver, aquí hablaríamos más, yo creo, de presencia, ¿vale? No se trata de el niño tiene una pataleta, ¿no? Me alejo, digamos, lo abandono con la pataleta hasta que se le pase, ¿vale? Se trata más bien de estar presente y acompañándole. Puede ser con lenguaje, puede ser, bueno, es la presencia, es el acompañamiento, ¿no? Es decirle, bueno, estás muy enfadado, porque ha pasado esto, porque ha pasado lo otro, hasta que no te calmes no te voy a hacer caso, y el niño igual no entiende nada de lo que le estás diciendo en ese momento, pero sí que capta el tono, ¿no? Capta el tono. Él está en descontrol, pero está viendo que la persona que está al lado no está en descontrol. Te está haciendo compañía y además te está aportando como, ¿no? Una pared con la que todo el rato puedes topar y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Y no pasa nada, y mantiene la calma, ¿vale? Eso sería un poquito la idea de cómo aguantar una pataleta. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, porque son muy intensas, pero como mínimo lo que decíamos antes, tener conciencia, ¿no? Darte cuenta de que, bueno, de que es una oportunidad para educar también, ¿no? Vale, acaba de tener esta reacción, voy a ver cómo utilizo esta reacción para poder, ¿no? Educar, para poder acompañarle y para poder empezarle a decir lo que sí, lo que no. Vale. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? El niño empieza a utilizar estrategias, empieza a ser listo, ¿no? Sabe que con una sonrisa consigue cosas, sabe que con un llanto consigue otras. Y entonces, bueno, nosotros no nos podemos dejar llevar por eso, digamos, tenemos que intentar mantener pues la serenidad, la firmeza y el sentido común, ¿no? Y no perder la cualidad, digamos, de eso, de autoridad, ¿vale? Y de capitán del barco. No podemos dejar al marinero que tenga una pataleta solo, ¿vale? Tenemos que acompañar y orientar. ¿Vale? Y aquí es especialmente importante eso, el mantener la calma, porque es una época en la que eso, te das cuenta de que el niño nos manipula. Yo tengo en mente papás que hablan de niños de 2 años que te dicen, pero si es que me está tomando el pelo, pero si es que me está buscando, ¿vale? Bueno, intentar no atribuir eso de una manera tan personal, ¿vale? Y recordar, pues eso, que somos capitanes de un barco, que no nos podemos poner al nivel del niño, ¿no? Vale, la siguiente etapa, que si recordáis es aproximadamente, digamos, la entrada P3, la de monopedestación, le llamamos y si fuera porque es la etapa en la que el niño empieza con el juego simbólico. Si fuera, ¿vale? Se meten en historias, en situaciones, en personajes. Vale, a ver, aquí el niño o la niña ya tienen un nivel de conciencia bastante elevado y también empiezan a tener un dominio del lenguaje. ¿Esto qué implica? Pues que ya entra en juego el razonar con el niño, que no significa dar explicaciones, significa razonar, es decir, entrar en razones. ¿Vale? Tenemos que procurar que el niño entienda lo que le estamos diciendo, asegurarnos de que nos ha entendido, ¿vale? Decir las normas de manera lo más clara posible, de la manera más positiva posible y ser lo más concretos posible, ¿vale? Lo que queremos evitar es que el niño tenga confusión, que realmente le estamos diciendo, le estamos pidiendo tantas cosas o de una manera tan nuestra, tan adulta, que el niño igual al final no acaba no sabiendo lo que le estamos pidiendo, que eso puede pasar.
¿Vale? Volvemos al tema del lenguaje. Hay que procurar evitar, ¿no?, ciertas generalizaciones, ¿no?, definiciones estáticas del niño, como eres malo. ¿Por qué? Porque esto está haciendo referencia a su identidad, no a la conducta. Y lo que nosotros estamos intentando corregir, modular, es su conducta, ¿vale? No estamos diciendo tú eres de tal manera o no. Estamos intentando explicarle, o decirle, transmitirle que ese comportamiento no es válido, no que él no sea válido, ni siquiera el impulso. Incluso los impulsos pueden ser impulsos agresivos, son válidos, el impulso existe, no hay que negarlo ni hay que criminalizarlo, digamos, ¿vale? Pero hay que corregir la conducta. Y eso es un poquito lo que tenemos que tener siempre en mente cuando estamos corrigiendo, que lo que corregimos es la conducta, que la identidad la aceptamos, que quien es el niño lo amamos, ¿vale? Pero por eso mismo tenemos que corregir la conducta. Vale, aquí el niño también empieza a aprender, ¿no?, que sus conductas tienen una consecuencia, ¿vale? Es cuando empiezan a darse cuenta, ¿no? Empiezan a asociar, ¿vale? No es tanto yo te castigo, sino lo que tú haces luego tiene una consecuencia, o lo que tú no haces luego tiene una consecuencia, ¿vale? Por ejemplo, si se le dice, bueno, igual aquí estamos un poquito pronto. Bueno, por ejemplo, bueno, ahora igual es un poquito de niño un poquito más mayor, pero te tienes que poner el pijama, vete a poner el pijama ahora y la mamá te irá a leer el cuento, ¿vale? Bueno, si esto se lo has dicho una vez, se lo has dicho una segunda vez y a la tercera ya le dices, si vas ahora, o sea, ve ahora, te pones el pijama, me esperas en la camita y la mamá te lee el cuento. Si no lo haces, la mamá no te va a leer el cuento, ¿vale? Bueno, pues esto es bastante claro, ¿no? Su acción va a tener una consecuencia. No es te estoy castigando, no es un castigo porque has incumplido una norma. No, es lo que tú haces, y ya te lo he dicho, va a tener una consecuencia y luego te la vas a encontrar. Y luego la reacción del niño, digamos, es lo que menos nos tendría que importar, ¿vale? Y lo importante de aquí, ¿qué es? Cumplirlo, ¿no? Si le hemos dicho que eso no va a pasar, no le vamos a leer el cuento, lo importante es que luego se quede sin cuento, realmente. ¿Eso significa que le tenemos que mandar a la cama enfadados? No hay enfado, no hay grito, hay una consecuencia, simplemente. ¿Sí? Si nosotros somos constantes y coherentes con este sistema, el niño pues poco a poco se irá dando cuenta, ¿no?, de que es su conducta la que tiene una consecuencia. ¿Vale? Bueno, el tema del castigo, bueno, tiene un pequeño matiz, ¿no?, de diferencia, yo creo, con lo que es la consecuencia, que es como que el educador adopta un papel como más activo. Es yo te castigo porque has incumplido cierta norma, ¿vale? El tema de la consecuencia, ¿no?, el foco se pone directamente en el niño, en la conducta del niño. Cuando decimos que estamos castigando, le decimos al niño te estoy castigando, ¿no?, te estás poniendo, ¿vale?, te estás significando como elemento educador. Ahora estoy haciendo esto porque tengo que hacerlo, porque soy una persona que te tiene que educar y lo voy a hacer. ¿Entendéis un poquito la diferencia? ¿Sí? Bueno, no sé si estáis de acuerdo, eso es una cosa mía, Vale. Llegan niños en la escuela que les dices, siéntate yo de aquí, piensa como tienes que estar para actividad. ¿Me estás castigando? No, estoy pidiendo que piense, ¿no? Tienen un aprendizaje de casa, sí. En algún lugar les han dicho. Es que es un castigo. Sí. Y lo tienes que cambiar el chip. Sí, bueno, el colegio es un ámbito bastante bueno para que los niños hagan este tipo de cambios a veces, ¿no? Pero sí que es verdad que si lo tienen aprendido que es un castigo,
cuesta un poquito quitarles, ¿no?, la idea. Pero la verdad es que también yo creo que luego lo comprueban, porque normalmente el castigo, ¿no?, tiene un punto de... no de agresividad, pero sí que tiene un... De hecho, con 3 años, cuando les dices, no, tienes que pensar, sí, no te estoy castigando, sientes como que está más tranquilo. Como que no te estás enfadando, no te estás castigando. Eso es. Y lo sientes, como que está... Sí, sí. Se lo toman de otra manera, ¿no? Tampoco le estás apartando, tampoco te has enfadado, sino que simplemente están allí y tú estás dándole ese tiempo, ¿no?, para que él vaya bajando las revoluciones y luego... Además, en vez tenemos un sofá, y a veces dicen, siéntate en el sofá, para que coja un cuento o piensa, ¿no? Y es como dar un espacio para que pueda pensar. También es verdad que luego los niños son muy listos y cuando les dices, ¿qué has pensado? Te dicen, que ya no faré més. Eso lo tienen muy aprendido. Claro, que a veces la cadireta de la panza a veces ya es, ¿no?, para ellos una rutina. Bueno, me siento, al cabo de un rato vienen, me preguntan, ¿no?, qué pensaba, y le digo que nada, lo vuelvo a hacer y que perdona a todos. Bueno, hay que ver también, ¿no?, qué tipo de estrategias se usan. Vale, vamos a cómo deben ser las normas. Como os digo, a ver, cada niño es cada niño, cada caso es cada caso, pero esto yo creo que nos puede servir un poquitín a todos. Si queréis aportáis, ¿eh? Bueno, en principio las normas tienen que ser pocas y claras, ¿vale?, para facilitar, ¿vale?, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando nos aturullamos con mucho lenguaje, al final el niño igual está tan confundido que no sabe lo que sí ni lo que no. Entonces, mejor que sean pocas y que sean claras. Importante que estén adaptadas a la capacidad del niño. Es decir, asegurarnos de que él lo puede comprender y que lo puede hacer. No le podemos pedir algo que no sabe hacer, que no puede hacer. ¿Vale? Después, dictadas por el afecto. ¿Vale? No por nuestro capricho, no por nuestro mal humor, no por salirnos con la nuestra, que en esta veces también los adultos somos un poco niños, ¿no? Y es como, me he propuesto que el niño tiene que hacer esto. Pues es que igual ese día no era el día que el niño, ¿no?, estaba dispuesto o preparado para hacerlo, ¿no? Pero no se nos ha metido en la cabeza y si no lo conseguimos, ¿no?, jolín, fracasamos nosotros. Entonces, hasta que no lo consigues, ¿vale? Entonces es eso, ¿no? Procurar que sea dictado por el afecto, no por nuestro capricho, no por nuestro humor, digamos. Después, bueno, formulado de manera positiva, o sea, procurar decirle al niño lo que sí queremos de él y no lo que no, porque a veces les decimos lo que no queremos de él y les dejamos como un poco en el vacío, ¿no? Esto no lo queremos, ¿vale? Pero que sí, ¿vale? Entonces procurar utilizar el lenguaje en positivo. Y después, lo que decíamos antes, ser coherentes y ser constantes, ¿vale? Procurar no dejarnos llevar, porque al final el niño te pone una carita, te dice no sé qué, y al final le concedes, y entonces él ve que a veces sí, pero a veces no. No, procurar, en la medida de lo posible, ser constantes y ser coherentes. Qué bonito suena, ¿verdad? Vale, aquí hay una cosa que nos encontramos bastante a menudo. No sé si suena esta frase, ¿no? Cuando haces esto, cuando te portas mal, cuando pegas, mamá se pone triste o papá se pone contento. A ver, es una trampa, ¿vale? Esto es lo que a mí me parece, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, ya lo pongo ahí, ¿no? ¿Dónde estamos poniendo la responsabilidad de nuestro estado de ánimo? En el niño. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que le demos el poder de nuestro estado de ánimo? ¿Vale? Le estamos dando, primero eso, una responsabilidad que no le toca, y después mucho poder para manipular nuestras emociones. ¿Vale? Aquí, bueno, podría ser los inicios del niño tirano. ¿Vale? O sea, mira, aquí cuando hago esto, mamá se tira de los pelos y yo me lo paso pipa. Que esto existe, o sea, los niños muchas veces lo que quieren es ver una reacción en los padres, A o B o C, ¿no? Es darse cuenta, ¿no?, de que su conducta tiene una respuesta emocional en sus padres,
¿vale? Bueno, pues aquí volvemos un poquito a esto, ¿no? Es decir, no puede ser que las respuestas del niño nos vayan haciendo tambalear, ¿no? No, en la medida de lo posible nosotros nos tenemos que intentar mantener firmes. Marina. Pero entiendo que, no es bueno decírselo, pero entiendo que es bueno expresarlo, ¿no? Por ejemplo, si el niño un sábado va y limpia su pueblo, su habitación, por decir algo, y sabe que te gusta, supongo que es bueno que él vea que estás contenta con su reacción, ¿no? Aunque no se lo diga, o sea, parece un poco lógico, sí, pero un poco contradictorio a la vez. Sí. Claro, yo creo que sí, pero hay que ver un poco cuándo y cómo. Quiero decir, que vea que eso no es un sistema tuyo, ¿entiendes? Que no cada cosa que hace a ti te mueve, sino que, mira, este fin de semana, oye, has hecho una cosa muy chula, ostras, estoy muy contenta. Vale, ¿sabes? Pero claro, yo tengo papás en la consulta que ahora por suerte o han cogido el mando y ahora ya se sienten mucho mejor y han conseguido muchas cosas, pero pues eso, de explicarme, de llorar, un papá diciéndole al niño, pues es que ens estàs fent molt de mal, no te n'adones que ens fas molt de mal, porque es que el niño realmente es fastidiado, quiero decir que se entiende, que se entiende la reacción, pero claro, ese niño, claro, es una locura, ¿no? Tener esa batuta, tener ese poder de poder hacer que tu padre se ponga a llorar, ¿no? O que tu padre de repente tenga una reacción de ahora no te hablo. Ostras, ¿no? Eso es, ¿vale? Pero bueno, que entiendo que lo que me dices es una cosa como más puntual, ¿no? Más de decir, vamos a celebrarlo, que esto lo has hecho súper bien. Y estoy súper contenta y estoy súper orgullosa, ¿vale? ¿No? Pero no como sistema de que todo lo que hago provoca, ¿no? A mi madre o a mi padre los hago tambalear. ¿Sí? Pero yo de lo que comentaba Marina, por ejemplo, mi hija de 7 años, a lo mejor te monta una pataleta, pero te ponen el límite de que te hace enfadar porque se está portando mal, porque se quiere poner la ropa que quiere y no toca, entonces, bueno, pues te perdono, te quiero mucho, pero que te han hecho no está bien, no me gusta. Me gusta y estoy enfadada porque esto no está bien hecho. Sí. Entiendo que ella también tiene que ver que es una consecuencia, o sea, no se llaman mis emociones, pero claro, si se porta mal... Claro, pero aquí está bien, lo has dicho, no me gusta, ¿no? Sí. Vale, aquí depende un poquito, yo creo, de cómo está tu interior realmente, ¿sabes? O sea, ¿estás dolida, estás súper removida o realmente, ¿vale? Te estás manteniendo, le estás queriendo transmitir, esto no me gusta, esto no está bien. Y además ahí igual también le puedes poner una consecuencia, ¿no? Pues como ha pasado esto, te vas a quedar sin ir al cumpleaños de tu amiga, ¿vale? Pero yo creo que aquí depende más de lo que el niño percibe de ti, ¿sabes? Es una cosa que casi no se ve, según cómo, que muchas veces los niños tienen un láser, te ven por dentro. O sea, tú puedes estar intentando mantener el tipo, pero si por dentro estás dolidísima o no, ellos lo perciben, entonces por eso, ¿vale? Yo creo que es más el que eso, ¿no? Que ellos no perciban, que no, o sea, que realmente no esté eso, no estés por dentro tan muy removida, porque entonces el niño es eso, tiene un poder sobre tus emociones brutal. ¿Vale? Bueno, ¿seguimos? Vale, la etapa de lateralización ya en adelante, ¿vale? Sería más o menos cuando ellos empiezan la primaria. Vale, aquí, vale, poco a poco ya, pues el trabajo que hemos empezado antes, ¿no? Es irle pasando la responsabilidad de su conducta. No es tanto, haces una cosa, yo te castigo, sino haces una cosa, esa cosa tiene una consecuencia. Entonces, esa consecuencia es tu responsabilidad, ¿sí? ¿Vale? Poco a poco es ir, ¿no? Poniendo la semillita, ¿vale? De la responsabilidad, de yo me responsabilizo de mi conducta, ¿vale? De no llegar al tú tienes la culpa de que yo me haya portado mal, ¿vale? Vale, bueno, esto es lo dicho, ¿no? Si la semillita se ha ido poniendo, si todo ha ido de manera ideal, el niño a estas alturas ya empieza a basar su conducta
en una calidad moral, no tanto en las consecuencias. No es tanto lo que voy a conseguir o lo que voy a conseguir evitar, sino en lo que yo ya sé que está bien, en lo que yo ya sé que está mal, ¿vale? Más o menos en esta etapa los niños ya, ¿no?, ya tienen este concepto en la mente, ¿vale? Entonces, poco a poco hay que ir apelando a esto, ¿no?, a su conciencia, a su responsabilidad. Vale. Igualmente hay que seguir teniendo normas en casa y continuar manteniendo las consecuencias que tienen sus conductas, ¿vale? Y lo último que pongo, que puede ser una chorrada, pero a mí no me lo parece, porque cuando nos llegan niños de primaria y ya de la ESO también, pues vemos que los padres muchas veces están ya desesperanzados, ¿no? O empiezan a visualizar a un niño o un chico o una niña o una chica problemáticos, por decirlo así, ¿no? Y que ya no se puede hacer nada, ¿no? Por ejemplo, bueno, niños de 6, 7 años, muchos vienen ya diciendo, es que si ahora me está haciendo esto, a los 12 ¿qué va a hacer?, ¿no? Y ya cuando son un poquito más mayores, bueno, pues ya ves que casi han tirado la toalla, ¿no? En plan, bueno, si es que, claro, no hace caso a nada, lo está suspendiendo todo, insulta a su padre. Claro, son situaciones pues muy complicadas, y es así. Pero tenemos que pensar que siempre estamos a tiempo, los adultos, de cambiar nuestro sistema, nuestra manera de hacer, y también hay que tener confianza en el propio niño, en el propio chico, ¿no? Que puede llegar a ser una persona autónoma y socialmente aceptable, ¿vale? Por tanto, bueno, esto es un grito a la esperanza de que nunca tirar la toalla. Incluso cuando ves que el chaval está haciendo, bueno, está con el vapeo, está peleándose con todo el mundo, tiene partes en el colegio, pues sí, se ha llegado a ese punto, ¿vale? Pero ¿qué hacemos?, ¿vale? Bueno, claro, los papás que vienen a consulta normalmente tienen este punto porque, ¿no?, si no, no vendrían ya, ¿no? Quieren hacer algo, ¿no? Pero bueno, que se puede. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo quisiera saber si, hablando de límites como estamos hablando, si por ejemplo mi hija se porta mal en el colegio y ha tenido una consecuencia en el colegio, luego ¿por qué a los papás se nos pide desde el ámbito educativo que también castiguemos desde casa? Si yo creo que como madre tengo que castigar cuando mi hija esté conmigo, no de cara a lo que ha hecho dentro del ámbito escolar. Pero sí que a lo largo del tiempo lo que he visto es que a nosotros se nos pone también la responsabilidad de lo que se tiene que hacer a nivel de límites en el colegio, porque consideran que tenemos que hacerlo así. Y yo como madre considero que la responsabilidad del colegio y de casa tendría que estar cada uno en su ámbito. Entonces, esto es muy difícil, porque mi hija llega a entender que es mala porque se ha portado mal en el colegio, y por qué es mala porque esa consecuencia que ya ha pagado en el colegio, como bien creo que se tiene que hacer, también lo tiene que pagar en casa. Entonces, ¿yo qué tengo que decirle al colegio? No, perdona, esta es una consecuencia que tiene el cole, aquí es donde llego, o yo tengo que acercarme al colegio y decir, vale, vamos a hacer una consecuencia común. Yo en esto tengo mucha duda, porque mi hija va teniendo mucho cacao mental, por decirlo así, porque se porta mal allí. No, es que también tienes que tener consecuencia en casa. A ver, o en casa o en el cole. Bueno, en estos casos yo normalmente soy partidaria de separar, de que si en el colegio ha habido un problema y lo han detectado, entiendo que eso ya está, digamos, solucionado, entre comillas, por decirlo así. Que si la profesora habla contigo y te lo explica, ¿vale? Claro,
te pide, realmente, te pide que tenga una consecuencia en casa. Vale. Bueno, ahí yo creo que digamos, los padres, vuestro trabajo ahí es hacer una reflexión con la niña en casa. Seguro que aunque no quieras que tenga una consecuencia, sí que querrás hablar con ella, ¿no? Vale, pues entonces es un poco el sentarte a hablar con la niña, ¿vale? Y expresarle lo que tú piensas y lo que sientes y que ella también exprese, ¿no? El por qué cree que se ha comportado así, bueno, ¿vale? Entonces, de cara al colegio, bueno, ahí yo creo que depende un poquito de la relación que tengas con los profes también, de la confianza, de la relación, pero en principio yo creo que sí que le puedes exponer el hecho de que tú prefieres reflexionarlo con la niña y no que tenga una doble consecuencia, porque a veces, y lo has explicado muy bien, ¿no? El niño o la niña acaba teniendo como la identidad, soy mala aquí, soy mala allá, soy mala, ¿no? Es como que se multiplica, ¿no? El problema se multiplica y acaba formando parte de su identidad, y eso no nos interesa, porque cuando el niño ya se queda con la etiqueta y con la identidad, acaba respondiendo según la etiqueta que tiene. Y si soy malo, ¿qué se espera de mí? Pues que haga cosas malas, pues las hago. ¿Vale? A ver, es un poco radical igual, pero bueno, es un poco así, ¿no? El niño acaba haciendo un poco lo que se espera de él, o la niña. Entonces, bueno, en este caso ya te digo, aquí depende siempre de las relaciones que tenemos con los profesionales, ¿no? con el colegio. Es que además a los papás esto, pues la verdad que en mi caso, a mí me crea un poquito de ansiedad. Yo creo que yo tengo un papel como madre y el colegio tiene un papel como educadores, y es como, no, tiene que ser todo un blog. Yo creo que no. Yo creo que cada uno tenemos que educar, sí, en los mismos preceptos, porque la sociedad es una y para de contar no hay varios, pero sí que es verdad que tener diversos caminos y todos dar con la misma piedra, a la larga el niño tiene un cacao mental horroroso, y luego se reinvierte no solo a nivel padre o a nivel familiar, sino a nivel sociológico y a nivel educativo y a todos los niveles. Y eso luego, quitarlo o recambiarlo o reconducirlo, es horroroso. Pero ¿podemos cambiarlo todo? Es mi pregunta. ¿Se puede cambiar no solo al niño, sino a todo en conjunto? Bueno, yo creo que aquí lo que depende es, según cómo tú te posiciones. Ellos lo que tienen que tener claro es cuál es la posición de los padres. A partir de aquí tampoco tienes todo el poder, no puedes modificar todo, pero como mínimo que el niño o la niña sí que sepa lo que se espera de él en casa o de ella en casa. Aquí ya es criterio propio. Vale. ¿Habíamos empezado? No. Vale, perdonad. Vale. Bueno, pues aquí, mira, precisamente viene un poquito al caso, ¿no? De lo que estábamos hablando ahora. Este ejemplo lo he robado, lo de los capitanes y las capitanas del barco, porque me ha parecido muy, muy ilustrativo, ¿no? De lo que se espera, ¿no? Pues eso, de unos papás, ¿no? De unos educadores, ¿no? ¿Qué se espera? Bueno, pues se espera que sepan, ¿no? A dónde quieren dirigir el barco. Y cuando decimos el barco es esto, ¿no? Bueno, la familia, ¿no? Su estilo educativo. Saber cómo quiere que sea la convivencia a bordo, que sería el clima familiar. Esto es una cosa que nos llega un montón a la consulta también, que es irrespirable, que en casa no se puede. Es un constante tira y afloja, es un constante no, esto no, y gritos y arriba y abajo, ¿no? Entonces, yo creo que esto también acaba siendo, ¿no? Un poquito casi una decisión, ¿no? De eso, de los capitanes del barco, ¿no? De cómo quieres que sea la convivencia en tu casa, cómo quieres que sea el clima en tu casa. ¿Quieres que sea gritos? ¿Quieres que sea calmado? Es evidente que no se puede controlar todo, pero bueno, sí que se espera que eso, ¿no? Que los papás sí que tengáis ya, ¿no? Un poquito, pues eso, la idea. ¿Queréis un clima de diálogo y tranquilo?
pues entonces la actitud, ¿no?, del capitán tendrá que ser firme y serena y tranquila, ¿vale? Y bueno, aparte de saber, ¿no?, y de decidir un poco por dónde quieres que vayan las cosas, es saberlo transmitir a los niños, pues desde la empatía, el amor y con firmeza y con serenidad, ¿vale? Aquí, bueno, he cogido una frase que es de César Millán, el educador de perros, pero me parece maravillosa. Ya sé que igual no hay personas que me dirán, pero bueno, pues sí, yo creo que realmente, ¿no?, igual que decimos los capitanes del barco, ¿no?, hablamos de los jefes de la manada, ¿no? Y bueno, esta frase me parece muy bonita, ¿no? La tranquilidad fomenta la confianza, ¿no? Si el clima, si a tu alrededor, ¿no?, tus padres se tambalean, hay una cosa ahí, ¿no?, de siempre de gritos, de nervios y tal, a ver, el niño no confía, ¿no?, en lo que se va a encontrar. Vete a saber lo que me encuentro ahora cuando pase esto, ¿no? Cuando el niño sabe lo que se va a encontrar, ¿no?, eso le genera confianza. Y luego la firmeza fomenta el respeto, ¿vale? La firmeza quiere decir, ¿no?, pues esto, el ser constante, ¿vale? El ser coherente, ¿vale? Esto fomenta el respeto, porque tú sabes que aunque hagas A, B o C, tus padres se van a mantener ahí firmes, ¿vale? Vale, aquí, perdón, ¿tenemos hora? Y cuarto, vale, nos queda un cuartito de hora. Vale, aquí es donde me gustaría que participaréis un poquito más, si tenéis algo que decir, porque yo creo que sí, yo creo que todos tenemos aquí algo que decir, porque si estamos aquí, pues que no nos preocupa el tema de los límites, ¿no? Vale, nos encontramos con dificultades, ¿no?, a la hora de poner límites. Vale, poneros un poquito como padres o incluso como educadores, si tenéis algún niño que os puede crear dificultades. Vale, ¿cómo nos sentimos cuando el niño o la niña se porta mal? Muchas veces, ¿qué pasa? Que nos lo tomamos de manera personal, ¿no? Es que me está tomando el pelo, es que me está buscando, ¿no? Al final te haces un poco la cosa de que es que lo hace como contra mí, ¿vale? Claro, si pensamos esto, nos va a costar mucho estar tranquilos y firmes, ¿vale? Es una dificultad, ¿no?, en este caso del capitán. Miedos, ¿no? A veces cuando corregimos al niño, cuando, ¿no?, le intentamos decir no, tenemos miedo de transmitirle que es un niño malo o que es una niña mala, ¿no? Tenemos miedo de perjudicar, ¿no?, su identidad. Tenemos miedo de que piense que no los queremos, tenemos miedo de que sufran, tenemos miedo de que nos dejen de querer, ¿vale? Sí. Con el tema de los miedos, que algo con otra cosa de un rato de la etapa de, no sé si, probablemente la de P3, con lo que han también intervenido de esto que hace a la mamá no le gusta, esto que hace. Me le he ido dando ahí porque no era lo que encuentro. Yo tengo una niña de 2 años y medio. Mi miedo es, o sea, entiendo que es una responsabilidad muy grande en ella, que tenga la posibilidad de hacernos estar tristes, contentos y tal, pero me da mucho miedo lo extremo, que no le importe, que ella piense, que te llore, que esté bien, que esté mal, que llore o no llore, a mí me importa un de manera afecta. Eso a mí me da, no sé por qué, como por movilidad propia, ¿no? Pues me da mucho miedo ver lo que te dicen, ¿no? Lo típico, aunque llore, aparte pensaba, un adulto llora y piensa, lo está pasando mal, un niño llora y es una rabita. Y lo que quiere es conseguir algo. Pues ya no lloro porque sufro, no para conseguir algo, porque hacen la lectura. Y yo ese miedo, o sea, es verdad que está mal que ella me pongo la consecuencia, ¿eh? Sí, claro. Porque realmente, o sea, que tiene ese poder lo utiliza. No es que me persiga o bien o otro. Sí. Pero me da mucho miedo el de ella está llorando, pasándolo mal, tal, y no, a mí
lo que tú hagas es esto, ¿no? Lo que tú hagas no va a cambiar mi conducta. Ahí ponías, no, en la anterior, la del César, la de George, me parece muy bien comparar la conducta de la familia con la de las camadas de perros, sí. Creo que va muy bien. Y la relación con las madres está muy bien también. El firmeza o rigidez. ¿Cómo? Firmeza o rigidez. La firmeza fomenta el respeto, o la rigidez fomenta el respeto. Yo tengo esta norma y te pasa lo que te pasa a ti y yo no la voy a cambiar. Uy, ¿cuántas cosas? A ver, empezamos con esto, ¿vale? Miedo, si tengo un montón. Sí. Claro, a ver, el tema de la firmeza, claro, es una cosa de matiz, ¿no? Una persona muy rígida, ¿no? Que actúa de manera muy rígida, no fomenta confianza, no fomenta respeto, puede fomentar miedo o similar. La rigidez, ¿vale? O incluso, es que claro, es una cosa como muy de matiz. O sea, firmeza no es siempre, es que es muy difícil realmente de distinguir. Si me queréis ayudar un poco, porque... De una acción siempre hay la misma reacción. Sí. Si rigidez es que hacer una acción que igual el niño te está planteando una alternativa, por aquí, por aquí. No sé si se ve la diferencia un poco. Sí, y yo creo que también... La firmeza no puede ser que un día durante una acción hago A, otro día hago B, esto no sería firmeza. Claro. Y rigidez es que delante de una situación a veces puedes cambiar de opinión, ¿no? Sería romper esta rigidez o... Sí, es un poco complicado de explicar. No sé, con la tenacidad, por ejemplo. Tenacidad. La tenacidad. Vale. Algo más relacionado con la constancia, la tenacidad, vale. Y yo creo que también mucho con el estado de ánimo desde el cual lo haces. ¿Vale? O sea, la rigidez es como, ¿no? Como un precepto del que no te vas a mover, ¿vale? La firmeza, bueno, es casi un estado de ánimo, ¿no? Es decir, me voy a mantener, ¿vale? Pero yo creo que la firmeza tiene más escucha que la rigidez de las situaciones. Siempre busca el encuentro con el otro, en este caso con el niño. Mientras que la Sí. rigidez a veces puede ser un monólogo contigo mismo. Exacto, puede ser algo como la rigidez, exacto, puede ser algo como muy preestablecido, ¿no? La firmeza igual responde más a eso, ¿no? A una manera, ¿no? de proponer al niño. ¿Sí? No sé si tenéis alguna otra idea, porque es muy interesante la diferencia. En este momento no te puedo dar mucha más respuesta, pero realmente yo creo que es eso, que la firmeza transmite otra cosa, transmite escucha. Pero Y la rigidez no. Perdona. Sí. El no es siempre el no por sistema en todo. No, yo creo que firmeza, todo por sistema, no. Cualquier cosa por sistema. Pero claro, es que estamos hablando de mal comportamiento y de reeducación. Entonces, el no por sistema es educativo o se tendría que hacer desde otra variante. Porque yo le digo mucho el no a mi hija, pero creo que no me entiende. Y no sé cómo reconducir el no. Si es no. Entonces, eso es lo que... Claro, aquí es donde decimos que depende un poquito del niño o de la niña, ¿no? No siempre funciona un no, o sobre todo no funcionan muchos noes, ¿no? El por sistema no hay nada que funcione muy bien, ¿no? Yo creo que es eso, que hay que conocer al niño, a veces hay que darle eso, otra alternativa, o hablar desde otro punto, ¿vale? Entrar más en tema de reflexión, igual, no tanto en mandar y en el no. Aquí yo creo que realmente depende mucho de cada niño y de la relación que tienes con cada niño. Una cosa, perdón, ahora te digo, Esther, que decías lo del miedo a que piense que no te afecta, su sufrimiento, su llanto, ¿no? Claro, yo creo que aquí es un poquito también lo que decimos, ¿no? Los niños tienen un láser, saben cómo estás por dentro, ¿vale? Entonces, yo creo que lo importante
es que Mar, ¿no? La niña, pueda ver, ¿no? Que tú por dentro estás sintiendo cosas, pero que te puedes mantener a flote, que no te hundes, que no te, ¿sabes? Que no te dejas llevar por esas emociones, sino que puedes estar ahí acompañándola, te puedes quedar con ella, puedes hablarle, mientras ella está teniendo la pataleta, mientras tú no respondas a su demanda. Es que no, tú estás con ella, vale, cariño, llorar no te va a servir para nada. Tranquila, no sé qué, bla, 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 bla. Tranquilamente, ¿vale? La idea es que si el niño se siente acompañado, no se siente ignorado. ¿Vale? O sea, más que el niño vea que tú, digamos, tienes una emoción, ¿sabes? Al niño lo que en ese momento el niño yo creo que es lo que necesita es ver que tú estás. Y sabe que por dentro te están pasando cosas, pero, jolín, te estás manteniendo ahí. ¿Vale? Y eso es lo que el niño necesita saber, que cuando yo me descontrolo, al menos mis padres no se van tanto de madre como yo, ¿no? Y están ahí. ¿Sí? Ya hablaremos más. ¿Marta? Sí, no, quería, cuando ella decía que se siente como culpable, ¿no? De que la niña piense de que no, que cuando pones un límite, el hijo se piense o la hija se piense que no lo quieres, ¿no? O que piense que no te importa. Que cualquier cosa, el hecho de que su conducta a mí me afecte. Exactamente. Es que yo pienso que hay si no, corrígeme, pero pienso que lo que decía María de saber estar, cuando no te importa, no estás. Pero si estás, sí que te importa. Y si estás haciendo una pataleta, porque vivimos con los límites cada día. Cuando no es el donut, es la tele, y cuando no es la tablet, es todo. Pero si tú no te importa, no estás. Pero como estás, a mí me ayuda a pensar que estoy diciendo que no, pero estoy. Exacto, es la presencia. Estoy allí y acompañando. Y le estoy diciendo cuándo podrá. Porque hay cosas que, como decía Ana, hay cosas que la rigidez es siempre no, pero a veces hay cosas que no son cada día y a veces son sí. El sábado puede ser sí. Pues decir, pues mira, a veces esto vendrá de aquí 3 días, podrá ser que sí, pero hoy es que no. Y estás allí y es un trabajo de los padres no sentirte culpable de que el niño también se siente mal, pero tú estás, o sea, trabajar de que tú no te sientes, tú te tienes que decir a ti misma de que no estás abandonando, porque estás allí. Pienso, es un trabajo también nuestro, de decir. Sí, no, y que el estar ya como asumir que el estar ya muestra no indiferente. Exactamente. Exactamente. Pero esto te lo dices a ti. Yo estoy aquí y no estoy abandonando. Y como contaba Borja, esto es para ayudar a crecer y porque le amas. Exacto. No es para aguantar, sino para ser y para ser mejor. Construir, ¿no? A través de la frustración, ¿no? Y del acompañamiento en esa frustración, estás construyendo conciencia, estás, ¿no? Ayudando a que el niño vaya madurando, ¿no? Es lo de pensar un poquito a medio y largo plazo, ¿no? Si piensas a corto plazo, le das la tablet, le das la golosina, le das todo. Si piensas a medio y largo plazo, ¿vale? Aunque en ese momento te duela ver que el niño está llorando, está dolido, tal, lo que decía Marta un poco, ¿no? Tú a ti misma, ¿no? Como que te tienes que decir, no, si es que estoy haciendo bien, si es que le estoy ayudando a que, ¿no? A que él o ella cuando salga a la vida, es que la vida le va a decir no un montón de veces. Esto no se puede, aquí no se puede, con esta persona no. Entonces que cada vez que se encuentre con un no, va a montar una pataleta, se va a enfadar. Cuando esté en la cola del INEM y no pueda pasar, va a montar una pataleta. ¿Vale? Me refiero, ¿vale? Ya pensando ya en la persona de mayor. A ver, hay muchas personas mayores que no toleramos la frustración, ¿no? También. Pues eso sí, es ir construyendo. Y básicamente es esta idea de la presencia. Es esta idea. ¿Vale? Y bueno, aquí vendría... Perdón. Ahora. Aquí vendría también la dificultad del tiempo. Que lo tengo por aquí. Tiempo, ¿no?
Claro, esto a mí me lo cuentan muchas mamis amigas o mamis de niños que nos vienen a la consulta, ¿no? Ostras, es que hay muchas situaciones en las que no tengo tiempo de hacer todo esto. No tengo tiempo, no tengo ni 10 minutos para estar presente mientras tiene la pataleta, porque es que entramos en el cole a las 9 y me monta la pataleta a las 9 menos 7. Claro, es un problema, ¿no? O sea, es una dificultad realmente con la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Que vamos escopeteados y no encontramos muchas veces los momentos de hacer esas acciones educativas, ¿no? Que requieren ¿qué? Tiempo y presencia. Tiempo y presencia. Es muy difícil, lo tenemos un poquito difícil, es así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en los momentos en los que manda la prisa, porque es que hay que hacer, hay que salir de casa, hay que lo que sea, básicamente es tener nosotros la conciencia de que aquí no estamos haciendo una acción educativa. Simplemente saberlo, ¿no? Es decir, soy consciente, al final te voy a vestir. ¿Por qué nos tenemos que ir al colegio? ¿Vale? ¿No se viste solo? Te voy a vestir y nos vamos para el colegio. Ya está, no pasa nada. Y sobre todo no fustigarse. Porque luego, ¿no? Claro, tampoco tenemos que ser rígidos nosotros con nosotros mismos y decir, ya está, ¿ves? Ya le he vestido. Mira que le digo, que se tiene que vestir solo y yo iba y lo he visto yo. Ya me lleva a la contraria a mí mismo, ¿no? Ya no he sido firme. Pues no. También hay que ver, ¿no? Que hay situaciones y situaciones, ¿no? Y vivirlo como ¿no? Momentos un poco puntuales, ¿no? Que necesitas, bueno, es al rescate, o sea, hay que actuar y punto, ¿vale? Fuera de eso, procurar buscar momentos y buscar el tiempo para realmente, ¿no? Tener la oportunidad, pues esto, de educar con tiempo y con presencia, ¿vale? Sí. La importancia, ahora decías, de buscar tiempos y espacios de presencia, ¿no? Es verdad que nuestra sociedad contemporánea, con los niños, con las familias, como están estructuradas, no es fácil, ¿no? Pero es importante buscar momentos en que se dé esto de forma gratuita, sin ninguna finalidad directamente. Porque es que el niño sabe que tiene, sea los referentes, sea con los terapeutas, los educadores, pero que no siempre es con un objetivo explícito, ¿no? Estoy porque te quiero. Sí. Y que hay un punto de gratuidad muy grande que esto pone bases para poder, cuando hay alguna situación de pataleta, etcétera, dar una estabilidad previa, ¿no? Sí. Porque si también fácilmente no se buscan un poco estos espacios que por naturaleza en nuestra sociedad no están con tanta facilidad como hace unos años, ¿no? Fácilmente el niño, como sí que los necesita, cuando tiene cerca a sus referentes, es cuando hace la pataleta. ¿Por qué? Porque es cuando los ve, cuando los tiene. Y claro, si estás cansado, lo que yo os apuntaba antes, para repetirlo, ¿no? Pues ¿qué pasa? Cuesta mucho más. Y mala conciencia, si es el único momento que lo veo, ¿me voy a enfadar ahora? Por ejemplo. ¿No? Si tú sabes que tienes momentos gratuitos, podrás intentar ser más firme, más coherente, que si no los tienes. O no los puedes recordar que están, ¿no? Sí, súper interesante, es verdad. Yo he tenido mamis en la consulta que me han dicho, ostras, bueno, una niña que no podía dormir, muy nerviosa, que les estaba retando constantemente. Una niña pequeñita además, no sé qué tenía, es que unos menos de 3 años tenía. Y bueno, empezamos a hacer sesiones conjuntas, como la que os he explicado antes, ¿no? De los papás y la niña en la sala, yo los observo, les voy diciendo, probar esto, ahora lo otro, ahora jugar como si estuvierais solos en casa, que es difícil, pero bueno, lo procuramos, ¿no? Y claro, al final hicimos varias sesiones de estas con los padres y la niña, y curiosamente ya empezamos a ver que la niña mejoraba. Y decíamos, pues ¿qué ha pasado? Ostras, pues que han estado juntos, nada más. Y la madre me llegó a decir eso, dice, claro, es que me he dado cuenta que lo que quiere es que esté con ella. Entonces, ¿qué hizo? Pues, si no recuerdo mal, la desapuntó del comedor un par de días, y entonces esos 2 días comían juntas, charlaban, veían un ratito no sé qué, y ya con eso la niña ganó una tranquilidad increíble, ¿vale? De hecho, es que ya no viene. O sea, ¿vale? ¿Por qué? Pues lo que decías tú, ¿no? Igual, el tema de, bueno, buscar momentos de estoy contigo porque sí, ¿no?
Está muy interesante esto que apuntas, Nuria. Vale, ¿qué más dificultades nos podemos encontrar? El desacuerdo con la pareja. Claro, esto puede pasar. Normalmente, esto también lo tenemos mucho en consulta, poli bueno, poli malo, ¿no? Siempre hay uno que dice, es que siempre soy yo el que tengo que estar riñendo, educando, diciéndole que no, yo me llevo todo lo malo, ¿no? Me llevo todas las pataletas, todos los enfados, y el otro, no, el otro es el que juega, ¿no? Muchas veces nos encontramos con esto. Indistintamente, padre-madre, no tengo una estadística, pero bastante, bueno, no me voy a meter. No me voy a meter. Por si acaso. ¿Vale? Entonces, bueno, claro, también es un problema, ¿no? Cuando no hay acuerdo, ¿qué pasa? Pues claro, uno desautoriza al otro, uno se siente malo, se siente muy poco, ¿no? Que está disfrutando muy poco de la paternidad o de la maternidad porque solo está, ¿no? Viendo al niño llorar y gritando y... Bueno, esto es una de las dificultades con las que nos encontramos realmente. Entonces, bueno, como mínimo apuntar que es importante sentarse a hablar y ver un poquito, pues eso, qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que queremos transmitirle al niño, ¿vale? Luego la intervención de otros actores educativos, los abuelos. Bueno, muchas veces, ¿no? Abuelos o profesores o bueno, cualquier otro agente educativo, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues que, bueno, casos, ¿no? Que está la mamá o el papá luchando con el niño toda la tarde para que no sé qué, no sé cuántos, y va el abuelo y llega y le regala no sé cuántos gratuitamente, cuando se está portando fatal, ¿no? Bueno, no sé si os habéis encontrado, pero claro, muchas veces hay que tirar de abuelos, ¿no? Para que te cuiden a los niños y así. Y bueno, muchos padres se encuentran, no se quejan, no llegan a quejarse porque saben que no les quiero, a ver, que encima, ¿no? Les están haciendo un favor los abuelos. Pero en algunas ocasiones, sin querer, se cargan la acción educativa de los padres, por decirlo así, ¿no? A ver, aquí también es lo que decimos, un poquito sobrellevar, ¿no? Y cada uno un poquito, a ver, bueno, decidir cómo quiere llevarlo, ¿vale? Yo normalmente opto también un poquito por separar, ¿no? Cuando aparecen los abuelos, olvidarte de hacer acciones educativas, de alguna manera, no sé cómo decirlo, ¿no? Sobre todo no entrar en ese momento, pero mamá, pero si le acabo de decir al niño, no, pero si es que pobre niño, si es que no. Claro, todo eso delante del niño, pues casi que mejor que no, ¿no? Entonces, que tú consideras que el niño no ha hecho lo que tenía que hacer con sus abuelos, o, bueno, pues luego cuando estás con él lo puedes hablar tranquilamente y se lo transmites. Pero lo que no puede ser es que, igual un poco lo que decíamos antes también, ¿no? Que el niño provoque, ¿no? Provoque una crisis entre una madre y una abuela, ¿no? Bueno, procurar un poquito, bueno, eso, separar un poquito y también en la medida de lo posible, bueno, hacer conscientes a los abuelos de que nosotros tenemos poco tiempo para educar y que si se encuentran en una situación, ¿no? En la que estamos intentando, ¿no? Hacer esta acción educativa, bueno, que en la medida de lo posible, que intenten no intervenir, bueno, un poquito también ir poniendo la semillita en los abuelos para que entiendan, ¿no? Que estamos haciendo una acción educativa y que eso, bueno, que cuesta y que si tenemos una ayudita, pues mejor. Luego, bueno, la cultura del no límite, ¿no? Estamos bastante inmersos en una cultura de no límite, ¿no? Yo últimamente me quedo con la publicidad, ¿no? Los todistas, ¿no? ¿Tú no eres todista? ¿Tú no lo quieres todo? ¿No? No sé si os suena, me parece que era el Matías Prats, un anuncio de Matías Prats, no sé, bueno. O el Mediamar, ¿no? Yo no soy tonto. ¿Quién es el tonto? El que no lo tiene todo, ¿no? El tema de hay que tenerlo todo, es que si no eres tonto, si no aspiras a tenerlo todo, eres tonto. Es que te lo dicen así directamente en la publicidad, ¿no? Es como que tienes que aspirar al no límite, ¿no? Tú no puedes tener todo, tú puedes ser todo, tú puedes hacerlo todo, ¿vale? Claro, aquí es lo que decimos, es diferenciar, ¿no? No se trata de decir no puedes ser todo, o sea, no puedes ser. Sí, claro que puede ser muchas cosas, ¿vale? En nuestra cultura.
Y también con los niños, ¿no? A veces es lo que decimos, ¿no? La cultura del límite no está muy bien vista según cómo, ¿no? Y hay palabras como autoridad, como disciplina, ostras, que suenan mal, ¿no? Según en qué ámbitos las digas, suenan mal, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esto, digamos, no ayuda muchas veces, ¿no?, a los padres a sentirse convencidos a la hora de educar en el límite. Podéis comentar, ¿eh? Yo os voy diciendo cosas que me encuentro. Dime. Sí. Ah, vale, 5 minutitos. Sí, ya está. Sí. Lo que quería decir es que yo lo que veo yo soy profesor de ciclos formativos, o sea, que trato con adolescentes, también soy padre, y veo a mis compañeros, o sea, a los padres de los compañeros de mi hija de clase 3, ¿no? Yo lo que veo es que, y comentabas tú de la publicidad, yo lo que veo es que estamos en un mundo en que se nos está enfocando a la cultura del deseo, ¿no? Y todo es deseable, tú tienes derecho a desearlo todo, ¿no? El deseo, ¿no? Y eso va justamente en contra de lo que hablabas al principio. Porque tú marcas a los niños, tú no marcas, tú les pones un límite, les marcas un límite, porque el niño no puede moverse por el deseo, sino que tú tienes que dar esta construcción, ¿no? Yo lo que veo es que esto está pasando en la sociedad, pero para la gente adulta. Entonces te encuentras con padres que tienen niños en P3, con tu hija, y es un drama. Y es un drama, porque esos niños sí que sus padres les están marcando el deseo, porque ellos ya están así también. Sí. Y a lo mejor no tiene nada que ver con la unidad cultural, ¿eh? Porque hay gente que con grandes estudios, con muchas carreras, y sus niños son más investigar. Sí. Por esto, cuando llegue a la secundaria, eso lo va a ayudar. Sí. Pero creo que todo eso lleva al punto 2, que para mí eso es el mayor drama que me encuentro. Exacto, estaba pensando justo eso. Estás diciendo, ¿verdad?, que de lo que se trata es de dar ejemplo, y eso también es muy difícil. Te encuentras a gente que se piensa que tiene la confianza de que va a educar perfectamente a su hijo, y cuando observas pequeños detalles, no estoy hablando de grandes dramas, estoy hablando de pequeños detalles. Sí. Cruzarte en un pasillo de menos de medio metro y no decir ni buenos días. Son tonterías, ¿eh? No son son tonterías que convivencia. los niños van a aprender de sus padres. O el no respetar a los demás. Totalmente. Sí. Entonces, pero precisamente esos padres son los que después se piensan que van a tener la mejor educación de sus hijos. Sí. Y eso, como dice él, en el futuro será muy complicado. Sí. Exacto, por eso, ¿no?, lo de los capitanes, ¿no?, que claro, tenemos que dar ejemplo, y nosotros mismamente somos, en muchas cosas nos cuesta mucho ponernos límites, ¿no? O sea, el móvil. Yo añadiría otro reto que es reeducar a los padres. Bueno, a ver, nosotras en la consulta lo que acabamos trabajando mucho con los padres, mucho. Porque al final vemos que es eso, ¿no? Que muchos van un poco perdidos también, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Pues a veces está esta confusión, ¿no? Es que si le pongo límites, es que le corto las alas, es que no voy a dejar que sea él, ¿no? Y cuando realmente es eso, ¿no? Sobre todo yo creo, perdona, pero sobre todo la autocrítica de lo mismo, porque realmente hablas con gente que se piensa que es la perfección absoluta. Y yo lo por mí mismo, ¿eh? Yo muchas veces tengo que reflexionar porque seguro que hago cosas mal. Las intento reconocer. Pero hablas con gente o ves actuaciones de gente que dice, no, es que lo que él dice la misa y es más, incluso no puedes llegar a intentar hablar con esa persona. O sea, otra vez yo me planteo decirle a un padre, perdona, buenos días, acabo de respirar tu aliento, que mismo me decirle buenos días. Pero ya lo hablas con la gente de la batería ya. Incluso ya al final le da como cosas, ¿no? De plantear eso a los padres, de decir, por favor, nos mínimos de educación. Sí, es que es muy delicado. Y entonces llevamos a lo que yo pienso, es mi propia teoría, que estamos haciendo la mediocridad de la normalidad, porque el no enfrentarse a los padres ya me dan pie a ser así. Si me das pie a ser así, ya te estás conformando con esa mediocridad. Son detalles tontos, ¿eh? No estoy hablando de una gran crisis social en este momento, ¿eh? Pero son detalles que van sumando, y cuando sumas, te llevan a lo que hoy en día.
Exacto. Bueno, es una de las dificultades, digamos, de nuestros retos, ¿no? Como adultos. Bueno, y nos quedamos al final. Bueno, se acaba. Bueno, sí que quería hacer un apunte sobre el niño distinto, ¿no? Los niños que tienen dificultades, ¿vale? Simplemente comentar que para ellos incluso es más importante el educar en los límites, porque ya de saque van a tenerlo más difícil para integrarse en un grupo social, con lo cual es imprescindible, ¿vale? Que los niños y las niñas distintos sepan comportarse en sociedad, ¿vale? Y que los padres, bueno, marquen los límites, porque también se pueden convertir en tiranos, evidentemente, ¿vale? Bueno, nos quedaríamos aquí. Sí, dime, perdona. Una pregunta, una situación que nos pasa mucho, el niño está en la etapa del no, y en vez de que nosotros le decimos que no, es él que te dice no, y nosotros estamos que sí, pues tienes que comer, tienes que dormir, tienes que... ¿Esto cómo se gestiona? Porque a veces intentamos negociar o lo castigamos, que más o menos nos funciona, pero creo que no es lo ideal que tenemos que hacer. Es cuando tú quieres que haga algo y es el que dice que no. Claro, muchas veces hay que intentar como un poco torear la situación, ¿no? Porque, claro, te acabas frustrando tú y acabas utilizando el no tantas veces que el niño ya ni lo oye, o incluso le puede hacer hasta gracia verte, ¿no? Con el no todo el rato. Bueno, a buscar otras maneras, buscar otros caminos, digamos. Espera, ¿me habías dicho? A nosotros a veces, pues, castigado aquí hasta que quieras comer. Exacto, claro. Pero sé que no es ideal. Claro, porque por eso ahí ya empezamos a hablar de consecuencia, no de castigo. Es de ver que si no come, cuando vosotros ya me lo invento, bueno, esto lo hemos hecho, yo lo he propuesto a estos padres, lo han hecho y les ha funcionado. Un año y medio. ¿No? Claro, bueno, a ver, es chiquitito, sí que es verdad que es un poco así, pero que él vea que le desaparece el plato de delante realmente. Vale, realmente te has quedado sin comer. A mí eso de pequeño me lo hacía mi madre. ¿Tú no quieres comer ahora? Pues no vas a comer. Y claro. Yo no comía. No es un castigo, no te has enfadado, no te has levantado la voz. Simplemente era comprobado que, ostras, pues es verdad. Cuando no como, cuando me dicen que coma, me desaparece el plato de la mesa. Te aseguro que luego tienes hambre y comes. Más trabajar eso con la consecuencia. No tanto igual con el castigo y con el estar encima y el no. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya